Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y que actives la campanita para recibir tus notificaciones. Quería comentarles que esta lectura tiene tres partes. La primera para las personas que están en pareja, no importa si están en contacto cero, lo importante es que tengas una persona especial en tu corazón. La segunda para los solteros y la tercera para los que preguntan por su economía. Te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración súper especial por todas aquellas personas que tienen una dificultad en este preciso momento, ya sea de sus relaciones personales, de su salud o con relación al dinero. Si tú necesitas algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres orar por otras personas, también lo puedes hacer en los comentarios del video o lo puedes hacer en tu corazón. Te quiero sugerir también que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con todo ese amor que fue entregada a ti. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy. Para mis queridos amigos y amigas que tienen una pareja, una relación en este momento, no importa si están en contacto cero, quiero que pienses en esa persona especial. Mientras yo barajo tus cartas, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, en tu mente. Lo importante es que tú conectes en este momento con tu persona especial. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial, lo que piensa de ti tu persona especial, y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial, lo que siente por ti es algo bastante fuerte. Es algo bastante fuerte que ha sido, no sé, como algo inesperado para esta persona. Es algo que no esperaba sentir. Al parecer no lo ha sentido por nadie y esto le ha causado como cierto tipo de desilusión, pero consigo mismo, porque se decía, no, yo nunca me voy a enamorar de esa manera, nunca me voy a entregar a una persona de esa manera, pero la verdad es que sí lo ha hecho, sí lo está haciendo, entregándose a ti de una manera total. ¿Qué es lo que espera de ti tu persona especial? Que logren resolver todos sus problemas, que dejen los enfrentamientos, que dejen las peleas, que ya dejen de discutir, porque la verdad está muy aburrido y muy aburrida de esa situación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que tú eres una persona totalmente maravillosa, como que se ganó la lotería contigo, que eres esa persona que siempre ha querido tener y que la verdad le ha costado mucho trabajo tener esta relación contigo. Bueno, ¿qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Darse cuenta que el uno para el otro son el verdadero amor realmente, que es aquello que estaban esperando el uno del otro. Ciertos problemas y dificultades, pero bastante normales. Es una situación de la cual ustedes salen bastante bien. Son los problemas normales que hay en cualquier relación que está comenzando o que ya lleva tiempo y de cosas que se deben ajustar. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que no duden tanto, que no duden tanto el uno del otro, que hagan las cosas, que hablen, que cuando uno tiene una duda acerca de su pareja, mejor preguntar, mejor investigar y no quedarse con la duda, porque eso comienza a mellar la estabilidad de cualquier tipo de relación. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos para esta relación que está pues un poquito difícil en este momento, pero mire que tienen un buen prospecto, mis queridos amigos y amigas. Este angelito te dice, no falles a tu palabra, ninguno de los dos, por favor. Cuando hay una relación se hacen ciertos compromisos que son inherentes, a menos que sean relaciones abiertas y que puedan ir y venir el uno y el otro con cualquier otra persona, pero las relaciones más o menos normales son con fidelidad, con el respeto, pues es inherente también, con confianza. Entonces no fallen a su palabra ninguno de los dos, que es base fundamental
fundamental para que una relación funcione bien. Este otro angelito te dice, fecunda el mundo con tu amor. Bueno, no te cohibas tanto, mi querido amigo o amiga que estás en esta relación, porque tu persona especial realmente te quiere, tu persona especial realmente quiere hacer las cosas bien contigo. Entonces no tengas miedo de demostrarle ese amor que tú también le tienes. No tengas tanto temor, no tengas tanto miedo y hablen las cosas. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que en este preciso momento están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y estas 4 segundas cartas que vienen ahora es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, organicemos bien las cartitas. Bueno, en este preciso instante tú estás viviendo una situación algo desfavorable, algo relacionado muy seguramente con algún familiar, una persona mayor a ti de signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Puede ser una persona mayor, algún familiar tuyo con una situación bastante desfavorable que tal vez se puede tratar de algún tipo de enfermedad, de algún tipo de dolencia por esta persona y los ha tomado a ustedes con bastante sorpresa, porque al parecer era una persona bastante sana, pero ha tenido algún tipo de síncope o de caída, algún ataque, infarto, algo así, y los ha traído, o un desmayo, no sé, y los ha traído por bastante sorpresa. Esto ha causado bastante inestabilidad, mucho miedo por la salud de esta persona, pero mira que la cuestión es que al parecer es una situación que tiene arreglo, que al parecer esta persona lo que tiene que hacer es cambiar sus estilos de vida, de alimentación, de deporte, de salud, de sueño emocional y toda esta cuestión, y va a poder tener solución. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Que mira que vienes con cierto tipo de depresión y ya necesitas ayuda profesional para esto. Bueno, ya no dejes pasar más tiempo, pero mientras vas a donde algún profesional de la salud, por favor, trata de comer bien, de dormir bien, de hacer deporte y de rodearte de personas que realmente te quieran y te estimen, y habla con tus personas cercanas acerca de lo que te está sucediendo. Mira que te va a llegar a ti una propuesta de algo, de un negocio, de alguna inversión, de algún trabajo, pero va a ser algo poco legal. Bueno, va a ser algo poco legal y no es muy recomendable que tú te involucres en esta situación, porque al principio puede estar resultando como bien, pero te va a generar problemas que a la larga te van a traer más perjuicio que beneficio. El consejo de tus guías espirituales en este preciso momento: que confíes más en ti, confía en tu suerte, en tus capacidades, que tú puedes hacer las cosas de una manera bastante legal y bastante buena, y que viene en tu futuro algún trabajo o algún estudio o algún negocio, algún proyecto en el cual tú vas a poder desarrollar tus capacidades. Tal vez se ha demorado mucho en llegar a aquel trabajo o a aquel proyecto o a aquel sueño que tú quieres, pero mira que los guías espirituales me están diciendo que eso no demora en llegar. Bueno, estos ángeles son súper maravillosos. Te dice, la victoria te dará paz. Mira lo que te estoy diciendo. No te desesperes, mi querido amigo o amiga, porque ese trabajo o el proyecto no llega. Mira que ya está a puertas de llegar. Tienes que tener un poquito más de paciencia y no te vayas a involucrar en nada ilegal. Ese otro angelito te confirma lo que te estoy diciendo. Estarás a salvo de naufragios. Mira, hay un ángel que te cuida y que no va a permitir que tú te involucres en algo que te vaya a perjudicar de alguna manera. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno,
Saquemos todas las cartas. Estás enfrentando algún tipo de problema o dificultad, pero mira que no pierdas la esperanza porque es algo que tiene definitivamente una solución. Es algo que tú puedes resolver. Se puede estar demorando un poquito más de tiempo de lo que tú esperabas, pero es algo que se resuelve. Una cuestión legal que podría estar a puertas, si es en contra a ti, te digo que es algo que tú puedes evitar, que tú puedes prever y que puedes resolver antes de que se vaya a una instancia judicial. Bueno, mira que te va a ayudar o te está ayudando muchísimo tu capacidad de liderazgo y el carácter tuyo. El carácter que tienes para enfrentar las cosas, eso te está ayudando en este preciso momento. Igual hay personas mayores que tú, muy seguramente el signo Géminis, Libra o Acuario, que te están apoyando para esa situación. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Ten mucho cuidado con tu carácter. En la forma como tú resuelves tus problemas, tus dificultades con relación a tu economía, ten mucho cuidado con esa situación. Mira que comienzas a superar todas aquellas dificultades, todos aquellos problemas, escollos que tú has tenido, pero vas a tener como cierto tipo van a haber personas como que te van a abandonar en el camino, en este camino como difícil que tú estás viviendo en tu economía en este momento, van a haber personas que te van a abandonar y tú vas a desilusionarte de estas personas, pero pues no deberían hacerlo porque la verdad es que viene a puertas tuyas una situación bastante favorable en cuanto a tus negocios y tu economía. El consejo de tus guías espirituales es que confíes más en ti, que confíes en tus capacidades, que confíes en lo que tú sabes hacer y que no bajes los brazos, no bajes la guardia con relación a ese sueño que tú tienes con respecto a tu economía, a tus negocios. No dejes atrás tus sueños. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso momento en relación a tu economía. Mira, la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, si en este momento te sientes muy mal, deprimido o algo así, tómate unas horas o unos días y ponte en contacto con la naturaleza. Camina descalzo, abraza arbolitos, dedícate a tu mascota para que te llenen de energía. Esto, angelito, te confirma lo que te estoy diciendo, la naturaleza te enseñará a sanar. Bueno, entonces házteme un observador de la naturaleza y fíjate bien cómo es que sanan los animalitos, los árboles y el planeta, nuestra madre tierra, cómo sanan en general, ¿ya? Y aprende de tu madre naturaleza a sanar, que es con tiempo, dedicación, con paciencia y con muchísimo amor. Bueno, cultiva tu vida espiritual, que también es importante, y sigue para adelante, mi querido amigo o amiga de Leo. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis leones y leonas. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante.